Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Correcto, sí los escucho y también me escuchan. Muy bien. Ya se está grabando la sesión, ¿correcto? Sí, se veo que está grabando. Bien, vamos a dar inicio a esta clase que es muy bonita y que les he preparado para el día de hoy, ¿ah? Bien. ¿Qué pasó? Bien, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Chicos, ¿me confirman para poder iniciar? Sí, Sí, doctora. doctora. Listo, muchas gracias, chicos. Entonces vamos a iniciar esta presentación. Tema para esta clase corresponde a farmacología de la motilidad intestinal. Vamos a desarrollar los fármacos antidiarreicos, laxantes y antieméticos. Bien, vamos a iniciar entonces. En esta imagen podemos ver, básicamente, para hacer un repaso así, muy a grosso modo, de lo importante de la salud intestinal. Partamos un poco con lo que es el tubo digestivo, que vemos aquí en su totalidad, cada una de sus partes en este lado derecho, ¿no? Y recordemos que es un sistema integrado, ¿no? Es muy importante porque cuya finalidad va a ser convertir todo lo que nosotros podemos comer, los alimentos, ¿no? Lo va a convertir en nutrientes. Y esos nutrientes se tienen que convertir en sustancias que se puedan absorber, ¿no? Y lo que no se utiliza, digamos, no va a utilizar y no va a servir para nuestro organismo, se tiene que desechar, ¿no? Se va a eliminar a través de estos residuos que quedan de los alimentos. Asimismo, este tubo digestivo tiene que mantener una homeostasis en el organismo, tanto hídrica, electrolítica, e inmunológica del organismo, ¿no? Hay muchas funciones que tiene el tubo digestivo en general. Este es mi punto de partida, ¿no? Recordemos un poco dentro de las funciones que va a ser de ingestión, de motilidad, las secreciones que van a aportar a la luz del intestino, tanto líquidos que nos van a poder ayudar a digerir los alimentos, enzimas, va a secretar también este moco, electrolitos, hormonas, ¿no? Y asimismo, este conjunto digamos, de sustancias va a ayudar también, muchas de ellas, a que se puedan digerir mejor los alimentos y convertirse en sustancias que ya van a ser más absorbibles, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la absorción, ¿no? Entonces la absorción también tiene que estar, digamos, em, la absorción de los alimentos va a ser muy importante, ¿no? Si hay una alteración en lo que es la absorción, definitivamente no nos vamos a poder nutrir adecuadamente, ¿no? Entonces, porque
A través de esta absorción vamos a captar todos los nutrientes, electrolitos, minerales, vitaminas, ¿no? que requiere nuestro organismo. Otras funciones tiene que ver el tubo digestivo, se encarga de excretar, se encarga de hacer, digamos, la defecación, ¿no? que también es importante y que también lo vamos a ver. Y también tiene una función de defensa, ¿no? Básicamente, digamos, es muy importante lo que es el tubo digestivo para lo que es también el sistema inmunológico, que lo vamos a ver muy, muy bien la importancia de que la barrera, digamos, intestinal esté en óptimas condiciones, y me refiero a la microbiota intestinal, porque cumple un rol muy importante para lo que es el tema inmunológico en nuestro organismo. Ahora, como vemos, va a ser muy interesante, muy importante mantener la salud intestinal. Esto va a ser esencial, como mencionaba, para la homeostasis general del cuerpo, ¿no? Y su alteración se va a traducir rápidamente en síntomas que lo vamos a poder ver. Si es que algo nos cayó mal, de repente algo que estuvo contaminado, van a presentarse las diarreas, por ejemplo, si son de tipo infecciosas, no bacterianas, virales, ¿no? Pueden aparecer de repente por una mala alimentación u otros factores que vamos a ir viendo también de repente una disminución de lo que son las evacuaciones, ¿no? El estreñimiento, o de repente pueden presentarse de repente problemas que pueden llevar a la presencia de vómitos, y también aquí pueden intervenir algunos fármacos, por ejemplo, que se utilizan dentro de la quimioterapia, que hacen que el paciente vomite, y también tenemos que tratar eso, ¿no? Ahora, todos estos aspectos, alteraciones que tiene que ver con las alteraciones a nivel de la motilidad intestinal, van a ser dianas muy importantes para la parte farmacológica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar o hacer que nuestra, digamos, intestino esté saludable, la función del tubo digestivo esté saludable? Bueno, hay requisitos, ¿no? Para que haya una salud intestinal óptima. Dentro de ellos tiene que ver mucho la dieta equilibrada, que no, acá les he puesto ahí una imagen donde vemos la alimentación saludable y la alimentación que no es saludable, ¿no? Entonces, tenemos que tener para digamos, una salud intestinal óptima, una dieta equilibrada, una buena hidratación, ¿no? Y todos estos aportes que vamos a dar a través de los alimentos va a hacer que tengamos una microbiota intestinal adecuada, diversa. Mientras más diversa sea, mejor va a estar nuestro sistema de defensa a este nivel, ¿no? Tiene que tener una motilidad intestinal también que se encuentre regulada por este sistema nervioso entérico, que lo vamos a ver también y recordar un poquito, ¿no? Todo esto, digamos, va a ayudar para que evitemos lo que va a ser la inflamación intestinal, ¿no? Cuando hay una inflamación intestinal, definitivamente es uno de los factores que hace de que puedan atravesar ya sustancias que ya no se necesitan. No se necesitarían que ingresen al torrente sanguíneo, pero eso tiene que ver la inflamación intestinal, mucho de lo que nosotros podamos comer, ¿no? Así como hay alimentos que van a ayudar a que se mantenga la microbiota intestinal adecuada, sana, ¿no? Van a haber alimentos que van a hacer todo lo contrario, van a comenzar a destruir, eliminar esa microbiota intestinal, y eso va a hacer que pueda ocurrir una permeación intestinal, ¿no? Y eso va a ser, digamos, va a llevar a una inflamación intestinal. Entonces, acá abajo les he puesto esto, ¿no? Mantener la salud intestinal va a ser esencial para la homeostasis general del cuerpo. La salud intestinal va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Como por ejemplo, comer sano nos va a evitar llegar al tema de la obesidad, evitar, digamos, síndrome metabólico y algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que tiene que ver mucho con la microbiota intestinal, que esté completamente, digamos, como le decía, muy diversa, y que esté en equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que hace que definitivamente esto pueda verse alterado, ¿no? Nuestro estilo de vida, ¿no? Que te llevamos actualmente, el estilo de vida moderno. Por ejemplo, más sedentarismo, el estrés, las dietas ultraprocesadas van a alterar definitivamente el funcionamiento óptimo del intestino, generando, ¿qué cosa? La dismotilidad intestinal.
Y es allí donde la farmacología va a intervenir. Es allí donde nosotros vamos a tener que elegir qué tipo de tratamientos va a ser el más adecuado para nuestros pacientes. Si estamos, digamos, ante una dismotilidad que puede ser por un aumento, una aceleración de lo que es la motilidad intestinal, no tenemos que aplicar inhibidores de esa motilidad intestinal acelerada. O de repente si tenemos, digamos, un paciente con una, así como puede estar acelerada, de repente por un tema de diarrea, una inhibición también podría pasar. Y estamos hablando de casos, por ejemplo, del estreñimiento. Entonces tenemos que ver qué tipo de tratamientos vamos a elegir para poder estimular ese peristaltismo que se encuentra de ahí frenado, ¿no? Disminuido. Muy bien, y esto les ponía esta imagen del tubo digestivo que va a ser muy importante porque vamos a ver a lo largo de esta clase también diferentes puntos de acción que van a tener los fármacos, ¿no? A nivel del intestino delgado, del intestino grueso, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos para nuestra clase, primero vamos a tener que realizar una revisión general, hacer un repaso muy breve de lo que sería la motilidad gastrointestinal. Vamos a dar algunas generalidades de los trastornos funcionales, ¿no? Un poquito ya más a profundidad de lo que les acabo de mencionar, ¿no? De la motilidad intestinal y sus tratamientos farmacológicos que se utilizan para esas alteraciones. Se va a desarrollar la farmacología de los antidiarreicos, de los antieméticos también, y también la farmacología de los laxantes, los procinéticos y los espasmolíticos. Entonces, para comenzar, para poder entrar y entender todo de cómo que, funcionan estos fármacos, tenemos que partir de lo siguiente. Entonces, la motilidad gastrointestinal va a depender de una compleja interacción entre sistema nervioso entérico, que vendría a ser el segundo cerebro, ¿no? Sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, la musculatura lisa del propio tracto intestinal, las células intersticiales de Cajal, que van a actuar como células tipo marcapaso, hormonas, factores externos, ¿no? Como la ingesta de alimentos y el estrés también pueden influir en lo que es la motilidad gastrointestinal. Entonces, el sistema nervioso entérico va a ser el principal regulador local, ¿no? Y puede funcionar de forma autónoma, mientras que el sistema nervioso autónomo y otros factores pueden modular su actividad. Las estructuras entonces involucradas que podríamos resaltar, ¿no? Que realizan esta función de la motilidad gastrointestinal, podríamos resumir el sistema nervioso entérico, los plexos submucosos de Meissner, el plexo mientérico de Auerbach, las capas musculares, la circular, la longitudinal y las células intersticiales de Cajal, pero hay mucho más, ¿no? Que regulan lo que va a ser la motilidad intestinal. Y partiendo lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? De lo que es en general, de manera general, el tubo digestivo, se encuentra en un estado de continuo de contractilidad, de absorción, de secreción. La contractilidad va a ser muy importante, ¿no? Porque va a comenzar a, digamos, va a ayudar a lo que va a ser, ya puede ser lo que sea el desplazamiento de los alimentos que ingresan, lo que va a ser la mezcla de los alimentos, la absorción va a ser muy importante por parte del sistema digestivo, habíamos hablado, ¿no? Luego de que se secreten en primer lugar líquidos que ayudan a la digestión, enzimas, para que finalmente todo este proceso que se ha hecho en los alimentos procesados se puedan convertir en moléculas más pequeñitas, mencionábamos, que se puedan absorber y aprovechar de lo que nosotros podemos consumir, aprovechar los nutrientes que requiere nuestro organismo, las vitaminas, minerales, electrolitos, líquidos, etcétera. Entonces, imagínense lo fuerte e importante que es digamos, la salud en general del tubo digestivo. Porque si es que hay alguna falla, algo falla en este proceso que debe estar en completo equilibrio, todo lo que podría pasar con la persona, ¿verdad? Con el paciente. Entonces, las funciones digestivas globales requieren del funcionamiento, por lo tanto, todo esto que hablamos de la contractilidad, absorción, secreción, requiere de un funcionamiento coordinado, e integrado de varios subsistemas del tubo digestivo, como son, depende del epitelio
mucoso, de la musculatura, la vasculatura sanguínea, linfática y las glándulas anexas. Ahora, una compleja red neural cuyos centros se encuentran en la pared del tubo digestivo, una inervación intrínseca que vendría a ser el sistema nervioso entérico, ¿no? Y que está comunicada con el sistema nervioso central, que viene a ser la inervación extrínseca, una comunicación, digamos, tanto del tracto gastrointestinal con el cerebro, ¿no? Son los encargados de mantener una actividad integrada de todos los subcomponentes del tubo digestivo, ¿no? Hace excepción a esto el tercio superior del esófago y la faringe, que solo tienen inervación extrínseca. Ahora, el control de este estado va a ser complejo y a él contribuyen el propio músculo, el epitelio, así como los nervios locales del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y las hormonas circulantes, ¿no? De estos, tal vez lo que va a ser más importante para la función intestinal va a ser el sistema nervioso entérico. Ahora, este sistema nervioso entérico se va a encontrar dentro de la pared del tubo digestivo, ¿no? Organizado en dos redes conectadas de neuronas y fibras nerviosas. Tenemos ahí lo que mencionamos hace un rato, el plexo mientérico de Auerbach, que tiene su principal función va a ser el control motor, que se va a encontrar entre las capas circular y longitudinal. Asimismo, el plexo submucoso de Meissner, cuya función principal va a ser regular la secreción, el transporte de líquidos y flujos sanguíneos, ¿no? Que se va a encontrar en la submucosa. Estos aspectos que estoy resaltando, porque esto es muy complejo, bastante amplio, pero estoy tratando de resaltar aspectos claves donde van a formar parte de las dianas farmacológicas para algunos fármacos, ¿no? Hay otros subcomponentes también importantes del tubo digestivo, como son el sistema endocrino y el sistema inmunológico. También tienen relaciones estructurales y funcionales con el sistema neural, modulándose mutuamente entre sí. Ahora, la motilidad gastrointestinal también depende de ciertos neurotransmisores que pueden ayudar tanto a la estimulación como la inhibición. Y vemos que el principal neurotransmisor de las fibras preganglionarias simpáticas y parasimpáticas va a ser la acetilcolina. Las fibras postganglionares simpáticas tienen como mediador a la noradrenalina, que por lo general tiene y cumple su papel inhibidor frente a lo que vendría a ser a nivel gastrointestinal, ¿no? Y la parasimpática que tiene a ese neurotransmisor que es la acetilcolina, cuyo papel va a ser más estimulante de este sistema. Pero además, aparte de estas que serían las principales, tenemos también, tanto en las terminaciones preganglionares como postganglionares, otros neurotransmisores, ¿no? Que pueden coexistir con las que hemos mencionado hace un rato. Por ejemplo, como el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Que es el BIP, ¿no? La sustancia P, el primero inhibidor, el otro estimulante, ¿no? Dinorfinas, que también tiene que ver con la inhibición, ¿no? Péptidos relacionados al gen de la calcitonina, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Los cuales pueden ejercer funciones moduladoras de la neurotransmisión, como le decía, pueden tener su papel tanto estimulantes como inhibitores. Ahora, ya que estamos hablando de lo que es la motilidad intestinal, esto es un esquema que lo tomé de Goodman y Hillman, que nos va a ayudar un poquito a ver a nivel molecular cómo es que se produce, digamos, y ver esta red neuronal de que va, cómo va a generar lo que es la respuesta peristáltica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, primero identificando las partes, tenemos acá el extremo oral de este lado y este lado ya el extremo anal, ¿no? En el otro, en este caso tenemos a la capa circular, la longitudinal que se me está tapando aquí esto. Vamos a ver qué pasa. No se retira la parte superior y me está tapando un poquito la imagen. Bueno, pero acá tenemos hasta a la capa longitudinal que está en la parte de acá arriba que no se ve, la capa circular longitudinal, el plexo mientérico, la submucosa, la mucosa, ¿no? Y bueno, nos dice en este caso que hay, ante la estimulación, ¿no? de la mucosa, va a desencadenar la liberación de serotonina. Entonces acá tenemos la luz intestinal, digamos que por acá van a venir los alimentos
Y acá tenemos, por ejemplo, ante esta estimulación de la mucosa se va a desencadenar la liberación de serotonina que veríamos aquí por parte de las células enterocromafines que vendrían a ser estas amarillas, ¿no? Ahora, bueno, esta liberación de la serotonina a través de estas células enterocromafines, que se ve aquí en verde, va a estimular las neuronas aferentes primarias intrínsecas, ¿no? Que luego se van a comunicar con interneuronas ascendentes que vemos aquí, que es el número 2, y descendentes que vemos aquí en el número 3, ¿no? En las vías reflejas locales. El reflejo produce la contracción en el extremo oral a través de la motoneurona excitadora que vemos en este punto y la relajación aboral a través de la motoneurona inhibitoria que vemos acá en el punto 5, ¿no? Aquí se muestra también un complejo mioeléctrico migratorio y su conducción por una cadena diferente de interneurona que vendría a ser acá todo lo que está en verde, que está lo que lo está tomando. Ahí está, ya se fue. ¿No? Lo que vendría a ser aquí esta cadena diferente de interneuronas. Aquí está la parte que está en verde. Acá mismo también se dice que se muestra otra neurona aferente primaria intrínseca con su cuerpo celular en la submucosa que vendría a ser el punto 7. Digamos para poder entender un poquito de la respuesta peristáltica. Pero esto es de Goodman y Hillman. Encontré otro que me gustó también mucho más, que es este de Katsum, que acá lo vemos muy más, digamos, incluido algunos receptores importantes porque también van a formar las dianas terapéuticas moleculares para algunos fármacos. Y acá se ve mucho más claro. Entonces acá vemos que esta es la luz del intestino, las células enterocromafines que están en este lado, y vemos acá que hay una presión, ¿no? Puede ser por los alimentos o algunos otros estímulos que van a originar la liberación de la serotonina, que vendrían a ser estos puntitos azules, celestes que vemos aquí, ¿no? Por parte de estas células enterocromafines que van a liberar esta serotonina, ¿no? Tras la distensión del intestino. Estimula las neuronas aferentes primarias intrínsecas, que vendrían a ser estas, ¿no? Neuronas aferentes primarias intrínsecas, que vendrían a ser estos, y las neuronas aferentes primarias extrínsecas. Las intrínsecas ya sabemos que son las que van a inervar, tienen una inervación local, y las neuronas aferentes primarias extrínsecas que conectan con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces nos dice que tras la distensión del intestino estimula las neuronas aferentes primarias intrínsecas, vemos de este lado de la submucosa a través de qué receptores. Esto es bien interesante porque esta estimulación lo va a hacer a partir de esta serotonina definitivamente tiene que actuar, como que ya lo han visto en ciertos autacoides, la serotonina tiene una serie de receptores y en este caso los 5-HTP1, que acá se ve claro, pero en esto de la imagen nos ha salido un poquito borrosa, vemos que la serotonina liberada va a interactuar con sus receptores 5-HT1P, ¿no? De estas neuronas aferentes primarias intrínsecas y por parte de las neuronas aferentes primarias extrínsecas a partir de los receptores 5-HT3, ¿no? Ahora, las neuronas aferentes primarias intrínsecas de la submucosa activan a las neuronas entéricas que van a intervenir en la actividad refleja peristáltica, ¿no? Y secretora. La estimulación de los receptores asimismo de los 5-HT4 que vemos de este lado, ¿no? La estimulación de los receptores 5-HT4 en las terminales presinápticas de las neuronas aferentes primarias intrínsecas aumentan la liberación de la acetilcolina, ¿no? Y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP. Esto va favoreciendo la actividad refleja, ¿no? El sistema nervioso central, digo, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado hace un rato. Entonces, la importancia de acá, digamos, de la liberación am, ante la liberación de la serotonina y su participación frente a lo que es los receptores 5-HT1, ¿no? Por parte de esas neuronas aferentes primarias intrínsecas y la liberación de acetilcolina, ¿no? Y de este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? A través de estos receptores 5-HT4. Bien, entonces, para, digamos, ir resaltando algunos puntos, vamos a ver lo siguiente. Esto definitivamente tiene que ver con una estimulación.
¿no? De por parte de los 5-HT3 que podrían estar relacionados también a, digamos, a reflejos como tipo, por ejemplo, del vómito, ¿no? Entonces, si esto es lo que hacen usualmente la serotonina interactuando con los 5-HT3, por ejemplo, vamos a ver algunos tratamientos que serían para evitar ese reflejo del vómito, bloquearlos, ¿correcto? Igual para el caso de otros mecanismos de acción que vamos a ver más adelante que pueden actuar sobre los receptores 5-HT4, ¿correcto? Bien, ahora hemos partido de lo que sería, a muy a grosso modo, de lo que sería el normal funcionamiento, la importancia de lo que sería el funcionamiento del tracto gastrointestinal, de la motilidad intestinal, pero nuestro tema básicamente está enfocado en los tratamientos que se utilizan para el trastorno de la motilidad intestinal. Y ahí vamos a ir. Entonces, ¿de qué manera pueden presentarse estos trastornos y cuáles serían estos trastornos que experimenta, digamos, el intestino? Ahora, aquí algunas generalidades. Estos trastornos de la motilidad del tubo digestivo son bastante amplios, complejos, heterogéneos, muy diversos, ¿no? Em, por lo tanto, se menciona que la fisiopatología no ha sido tan dilucidada del todo, entonces hay muchas cosas que todavía no se conocen, pero de las que se conocen y las que podemos trabajarlas, vamos a ir repasándolas, ¿no? Por ejemplo, los trastornos característicos de la motilidad pueden ser la calasia del esófago, donde es una alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior que se acompaña de trastornos de la peristalsis esofágica y que da por resultado disfagia y reflujo. Como que lo puse aquí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la calasia, vemos un esófago sano, digamos, aquí tenemos el esfínter inferior, ¿no? Digamos, el paso de los alimentos no habría mayor problema. Pero en el caso de la calasia se menciona que aquí hay un esfínter inferior esofágico que no se relaja y por lo tanto eso ya formaría parte de este trastorno y podríamos hablar aquí de una alteración que vamos a ver de qué manera podríamos tratarlo, porque esto puede traer como consecuencia, ¿no? Un reflujo gastroesofágico también. Por otra parte, otro alteración podría ser la gastroparesia, un retraso de vaciamiento gástrico, ¿no? Y aquí también les he puesto, por ejemplo, lo que es el vaciamiento gástrico saludable y en el caso de la gastroparesia, de que no hay un vaciamiento adecuado, ¿no? Entonces, pero aparte podemos presentar y pueden presentarse estos trastornos funcionales de la motilidad intestinal como formas miopáticas, neuropáticas de la motilidad intestinal y otras más, ¿no? Como el reflujo gastroesofágico, podría presentarse temas de estreñimiento. Y estos trastornos pueden ser de tipo congénitos, idiopáticos o secundarios, a algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, como en el caso de la diabetes mellitus o la esclerodermia. Aquí tenemos algunos, entonces, de los trastornos funcionales de la motilidad intestinal. Eso es de manera general. Ahora, para poder ir entrando ya en tema farmacológico, si existen estas alteraciones de las diferentes que hay, aquí les he puesto el primer resumen, digamos, de los fármacos que pueden ayudar a estos trastornos de la dismotilidad, ¿no? intestinal. Ahora, tenemos, por ejemplo, agentes antimotilidad, ¿no? Dentro de los agentes antimotilidad, digamos, cuando hay una hipermotilidad, podríamos decirlo así, ¿no? Tenemos estos agentes que pueden ser antidiarreicos, antieméticos. Entonces, en la diarrea, en los vómitos, asumamos que hay un aumento de la motilidad, ¿no? en ese paciente. Y aquí podríamos utilizar antidiarreicos y antieméticos. Y aquí solamente les estoy dando algunos ejemplos, por eso está acá en rojo, algunos ejemplos por grupos que ya van a ser un poquito más extensos en cada uno de los puntos que vamos a ir desarrollando. Por otra parte, puede haber trastorno de la motilidad gastrointestinal que pueden hacer de que el funcionamiento intestinal esté disminuido, reducido, ¿no? Lo que es el peristaltismo. Por lo tanto, tenemos que utilizar fármacos que van a ayudar a acelerar la motilidad intestinal.
Y dentro de todos los que existen tenemos, por ejemplo, ejemplos, coloides hidrófilos que pueden ayudar a estimular y acelerar lo que es la motilidad intestinal, compuestos humedecedores y emolientes, ¿no? Como tipo de ucusato y otros que vamos a ir viendo. También vamos a utilizar, digamos que esto ya será, si estos son de, digamos, mecanismos muy generales, estos ya van a ser a nivel específico, a nivel receptores, ¿no? Y podemos hablar de estos tratamientos que serían los procinéticos, tipo benzamidas, no benzamídicos, y aquí tenemos la metoclopramida, por ejemplo, la domperidona. Y tenemos también antiespasmódicos o espasmolíticos que utilizan mucho, los más utilizados, por ejemplo, tenemos acá tauristas muscarínicos, ¿no? Porque como habíamos mencionado, como neurotransmisor importante, la acetilcolina también va a jugar un rol muy, muy importante dentro de lo que es la motilidad gastrointestinal y por ahí puede haber ah, un efecto que hace de que esa acetilcolina sea muy incrementada, que pueda llevar a esa contractilidad del intestino, que se podría ayudar, digamos, con espasmolíticos, ¿no? Por eso que vemos acá antagonistas muscarínicos tipo iosina, por ejemplo. Entonces, los fármacos que afectan la motilidad gastrointestinal, tenemos agentes antimotilidad, agentes laxantes, que son los que aceleran la motilidad, los procinéticos y antiespasmódicos. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos agentes y tratamientos y grupos farmacológicos y vamos a empezar con los agentes antimotilidad y vamos a hablar sobre los tratamientos antidiarreicos. A manera de introducción, tenemos que entender que las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños de 1 a 59 meses de edad. Son estas diarreas, digamos, este trastorno de la motilidad intestinal son predecibles y se pueden tratar. Cada año la diarrea mata alrededor de 443.832 niños menores de 5 años y a otros 50.851 niños de 5 a 9 años. O sea, las principales víctimas de no tratar esta diarrea son los niños. Y así también en los extremos de edad también hay que considerar también a los adultos mayores, ¿no? Pero estas son fuentes, digamos, datos de la OMS, ¿no? Y nos dice que a nivel mundial cada año se producen casi 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles. La diarrea es una de las mayores causas de malnutrición en niños menores de 5 años y hemos visto que es muy importante. Si está fallando lo que va a ser la absorción, ¿no? Dentro de lo que es, ¿cómo se llama? El aumento del peristaltismo en estos niños, donde, por ejemplo, el tránsito intestinal está muy acelerado, la absorción se ve alterada, no se están absorbiendo todos los nutrientes que debería en ese niño. Imagínense, eso definitivamente lleva a casos de malnutrición infantil, ¿no? Y por eso es bien importante, digamos, la utilidad de estos tratamientos. Claro que vamos a hacer ahí una paréntesis porque estos tratamientos como que son más sintomáticos, no van a curar la etiología primaria, pero sí van a ayudar. ¿No? Vamos a ver en qué casos también a poderlas aplicar. Ahora, en el Perú, hasta la semana epidemiológica 5 del 2025 se han notificado 66.897 episodios de enfermedad diarreica aguda. Los datos indican un aumento en el número de casos, especialmente, ¿no? En la semana 5 donde se notifican 824 episodios, superando a la semana 1 que es de 4%. Ahora, una proporción importante de las enfermedades raicas puede prevenirse mediante el suministro de agua potable, agua potable que sea saludable, ¿no? Y un saneamiento e higiene adecuados. Y bueno, esa es una foto de la India, ¿no? De un niño de la India, como que creo que lo hemos visto mucho a través también de los medios de comunicación, las condiciones de salubridad, no quiero generalizar, pero lo que sale, lo que se ve es que hay bastante, digamos, poca higiene de repente que hace que finalmente los niños son los más susceptibles a infectarse y como consecuencia que sean mm, los que padecen de estas enfermedades diarreicas, ¿no? Por lo general. ¿Qué es la diarrea? La diarrea deriva del griego diarroia, que significa fluir a través de. Entonces constituye un síntoma, no una enfermedad.
Ahora, se define como diarrea la deposición tres o más veces al día con una frecuencia mayor que la normal para la persona y esto puede ser a través de heces sueltas o líquidas, ¿no? La Academia Americana de Pediatría define la gastroenteritis aguda como una enfermedad diarreica de inicio rápido, con o sin síntomas y signos adicionales. Pueden haber náuseas, vómitos, fiebres o dolor abdominal. Entonces, primero estamos viendo, como cuando hemos visto en esto en el seminario, un poquito identificar lo que es el problema al que vamos a ir a tratar, ¿no? Vamos a ver, como yo digo, en este caso el enemigo es la diarrea, ¿no? Entonces, un poquito al respecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar? Hay que ver, ¿no? Hay que ver si estamos ante una diarrea aguda, una diarrea persistente o una diarrea crónica. Cuando se habla de una diarrea aguda, estamos hablando de una diarrea autolimitada menor de 14 días. Cuando hablamos de una diarrea persistente, hablamos de 14 días a más. Una diarrea crónica, más de 30 días, ¿no? En la diarrea persistente, ¿no? Se puede iniciar con un episodio agudo de diarrea líquida o disentería. Frecuentemente se observa pérdida de peso y en la mayoría de los casos no se puede identificar un agente etiológico. Aquí puede estar, digamos, un daño en las vellosidades que pueden ser considerables, ¿no? La mucosa intestinal puede estar aplanada y la absorción de nutrientes, lo que mencionaba, va a ser inadecuada. Por lo tanto, es posible que exista intolerancia a disacáridos o a proteínas. Por eso que llegan a la desnutrición. La diarrea crónica no posee causa infecciosa, aunque puede iniciarse por una infección y es recurrente, observada en casos de sensibilidad al gluten, y acá resalto mucho esto, ¿no? Fibrosis quística o desórdenes metabólicos hereditarios. Esto del gluten, ¿no? Los que son mis alumnos en seminario, siempre les he hablado, hay un problema con este componente que es un componente que tienen todas las harinas que tienen trigo, ¿no? Y lo que pasa con el gluten es que es un componente que no se digiere, genera péptidos que pueden estimular la liberación de sonulina, que es una proteína que va a modular la apertura de las uniones estrechas entre las células intersticiales. Entonces, esto, conclusión, el gluten lo que puede hacer es que a través de la formación de esta sonulina, puede hacer que haya una permeabilidad intestinal. Y eso no es bueno, porque hablamos, esto es proinflamatorio el gluten, ¿no? Esto hace de que comience a destruirse la microbiota intestinal y al destruirse gradualmente, y esto es de años, chicos, no es que de un momento a otro, ¿no? Entonces, si es forma parte, digamos, de nuestra alimentación, también las harinas, ¿no? Y harinas ultraprocesadas en el pan, etcétera, ¿no? Todos los que tienen harina, digamos, harina de trigo, tienen el gluten y eso en el transcurso de la vida y de los años hace que esa microbiota intestinal a través de este gluten comience a perforar, digamos de alguna manera así, el intestino y puede haber una permeación intestinal. Y al haber esa permeación intestinal, entonces ya estamos destruyendo lo que sería la primera capa de defensa del organismo. Por eso mencionamos que forma parte muy importante la salud intestinal y esa salud intestinal tiene que ver con la barrera intestinal que forma parte de la microbiota intestinal, que esté saludable, que esté sana, que esté íntegra, para evitar qué cosa, esto de la permeabilidad intestinal, ¿no? Y así como el gluten, hay muchas otras sustancias o alimentos proinflamatorios que hacen que se destruya esa microbiota intestinal y finalmente puedan ingresar a nuestro torrente sanguíneo sustancias que no se deben. Y ahí hay mucha información hasta el momento que está, digamos, observándose, por ejemplo, que esta permeación intestinal a lo largo de los años, a lo largo de la vida, puede hacer que nuestro sistema inmunológico, ya una vez que detecta estas ciertas sustancias que ingresaron a nuestro organismo, pueda comenzar a atacar y en ese afán de atacar también pueden presentarse enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, muy interesante esto de lo que se va viendo, ¿no? Y últimamente y se está mencionando, por ejemplo, que esto de la permeabilidad intestinal puede ser consecuencia de enfermedades, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Por ejemplo, la misma diabetes mellitus, ¿no? Que serían algunas de las enfermedades u otras autoinmunes que todavía se sigue investigando que podrían ser el resultado de esa permeación intestinal. Bueno, cierro mi paréntesis. Esto es una clasificación de la diarrea según la duración de la diarrea en nuestros pacientes. Puede ser, entonces, repito, diarrea aguda, persistente, crónica.
otra clasificación de la diarrea según la etiología, qué es lo que causa, ¿no? La diarrea. Y pueden haber etiologías de tipo, por ejemplo, no infecciosas y también pueden haber de tipo infecciosas. Vamos con las no infecciosas. ¿Por qué puede haber diarrea? Porque puede haber un cambio de osmolaridad o alteraciones de la flora intestinal del paciente, ¿no? Ocasionadas por la dieta, ¿no? Y o medicamentos, como por ejemplo, la eritromicina, que es un antibiótico, ¿no? Que va a actuar a nivel del colon, la amoxicilina, más el ácido clavulánico, que actúa en el tracto digestivo proximal y distal, la ceftriaxona produce diarrea hasta en un 50% de los casos debido a que estas alteran, digamos, la flora intestinal y la interrupción y cuando se usa, por ejemplo, de un tiempo determinado, digamos, estos antibióticos porque lo ha necesitado, el paciente lo ha requerido, puede haber después de suspender el tratamiento antibiótico que ha sido prescrito, ¿no? Puede haber diarrea después. ¿Por qué? Porque también se alteró lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Y por eso que también posterior a tratamientos antibióticos es que en algunos casos se puede sugerir el uso de repente de ciertos probióticos, ¿no? Ahora, en pacientes hospitalizados, la alimentación también enteral puede causar diarrea, lo cual va a ser grave en pacientes en cuidados intensivos, quienes con frecuencia pueden presentar hilo paralítico, lo cual les impide tolerar soluciones enterales, en especial si son hiperosmolares, ¿no? O si se administran volúmenes elevados. Todos estos aspectos tienen que ver como consecuencia de diarreas que no son de origen infeccioso, ¿no? Por ejemplo, cuando se toma leche y hay personas que son intolerantes a la lactosa, puede haber un cambio ahí en la osmolaridad y eso puede traer como consecuencia diarrea. Entonces hay que ver aquí, digamos, qué es lo que está originando la diarrea en ese paciente. De repente puede ser de un tipo no, ¿cómo se llama? Infeccioso. Y aquí les puse las imágenes de que cuando de repente los antibióticos que se ha mencionado pueden destruir, acabar con estas algunas bacterias, ¿no? Streptococcus, Escherichia coli, Propionibacterium, etcétera, pueden a su vez destruir también y eliminar consigo los probióticos que sí se requiere que estén allí colonizando nuestro intestino, como la Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus. Bien, son las consecuencias de los tratamientos y para eso también están ustedes estudiando todos los efectos que pueden traer los fármacos y más adelante, en semanas que vienen, ya comenzarán a ver estos antibióticos y las consecuencias pueden hacer eso, ¿no? De que puede presentarse diarrea después de un tratamiento antiinfeccioso. Un tratamiento, digamos, con antibióticos, lo vamos a poner así. Entonces, como consecuencia de los antibióticos, puede haber diarrea, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya está, digamos, eliminada la microbiota intestinal, está susceptible y expuesto al intestino ante cualquier contaminante, ¿no? Que pueda tener. Ahora, pero también pueden haber diarreas de tipo infecciosas, ¿no? Y aquí tenemos que puede ser por virus, por bacterias, por protozoos, y para un poquito ya abreviar, dentro de lo que son las diarreas por virus, son autolimitadas, o sea, tiene que cumplirse el ciclo vital del virus y se termina la diarrea, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Por lo general en los niños, por ejemplo, el rotavirus, adenovirus, hay una pérdida de líquidos, de electrolitos, entonces por eso mencionábamos que hay que cubrir eso, ¿no? De la eliminación de líquidos, electrolitos que puede pasar en nuestro paciente. Pero primero acá es ver un poquito los agentes infecciosos, algunas bacterias, Campylobacter, Salmonella, por ejemplo, Shigella, Escherichia coli, etcétera, ¿no? Dentro de las bacterias que pueden producir diarreas. Y dentro de los protozoos, por ejemplo, Cryptosporidium, Entamoeba histolítica, etcétera, ¿no? Ascaris lumbricoides, algunos parásitos también que pueden presentar, digamos, hace que el paciente presente diarrea. Entonces son varios. Am, Ahora, en cuanto a lo que es mm, entrando ya, hemos visto entonces la clasificación de las diarreas pueden ser según el tiempo, no aguda, crónica, persistente, pueden ser de tipo infeccioso, no infeccioso, ¿no? Como estábamos viendo en este momento, a esto me refiero, ¿no? Ahora, entrando ya como que procesando toda esta información, ya lo que sería la diarrea aguda. Entonces, vemos que la diarrea aguda es una forma
de diarrea que dura menos de 14 días. Puede ser de tipo una infección aguda, de tipo inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? Que puede estar o durar de 3 a 5 días. Y también podría ser originada por virus, por protozoos o bacterias. Entonces, la diarrea aguda puede tener cualquiera de estas clasificaciones en tiempo y en etiología. ¿Estamos? Ahora, otras puede haber una diarrea por el uso de laxantes, acá hablamos de las no infecciosas, por reacciones adversas a medicamentos, hay medicamentos que pueden dar diarrea, por estrés agudo, transgresión alimentaria, o sea, eso es lo que nosotros comemos que hacemos daño a nuestro intestino y que pueden llevar a producir algunas sustancias irritantes, de repente personas que no toleran el ají, las frituras, por ejemplo. Es una manera, imagínense, ¿no? El organismo es tan sabio, ¿no? Dicen, ¿y pero por qué no a todos les cae mal de repente esto de las frituras? Es que a la larga el organismo, cuando uno no está acostumbrado, sí le va a afectar, ¿no? Estas comidas a transgresión alimentaria, pero ya con el tiempo, si uno le da lo mismo, lo que no es bueno para la persona, sigue comiendo y el organismo como que, que tolera, ¿no? Pero eso no significa que sea bueno. Y entonces las transgresiones alimentarias pueden presentar diarrea aguda, las reacciones alérgicas también pueden llevar a este tipo de diarrea. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal para el tratamiento de la diarrea? Independientemente de la etiología que pueda ser, es que repongamos líquidos extracelulares y los electrolitos, ¿no? Entonces, en primer lugar, es importante valorar con rapidez el estado hídrico del paciente. Ahora, dentro de los pilares que forma la reposición de líquidos y electrolitos de nuestros pacientes vienen a ser las sales de rehidratación oral. Y aquí les he traído esta tabla que me parece bien interesante, que aparece la OMS, digamos, en ese momento se crea esta formulación en alrededor del año 1975, pero vemos que acá hay formulaciones que han ido variando de la misma OMS del 75 al 2002, han ido cambiando las concentraciones tanto de sodio y de cada uno de los componentes que ahora lo voy a comentar. Y también vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la Sociedad Europea de Pediatría, de Gastroenterología, de Patología y Nutrición, que se está ahí acá, y la Academia o Asociación Americana de Pediatría versus la solución francesa. Les comento rapidito. Entonces, ¿por qué hay tanta variación? ¿No? Entonces, al inicio, alrededor del año 75, por ejemplo, se habla de la época, por ejemplo, donde hubo mucho lo que era la diarrea colérica, ¿no? Del cólera. Entonces, esa diarrea colérica hacía de que haya una pérdida de sodio bastante importante, que estaba entre alrededor de 95 a 140 milimoles por litro de sodio, ¿no? Entonces, de 95 a 140 mililitros, perdón, milimoles, ¿no? Por milimoles por litro, que se perdía sodio ante el ingreso de esta infección, ¿no? De este agente infeccioso. Ahora, pero con los años, y eso de la pérdida, digamos, importante de sodio de 95 a 140, hizo de que en ese año, en el 1975, la OMS sugiriera, digamos, esta fórmula donde había una alta concentración de sodio, que después no la hemos visto si nos damos cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que el sodio era de 90, lo que se sugirió, potasio 20, cloro 80, bicarbonato de 30 mil equivalentes por litro, ¿no? Glucosa de 111 y una osmolaridad de 330. Entonces, con los años que se vio, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de esta Sociedad Europea de Pediatría, etcétera, ¿no? Ellos en la realidad de Europa, por ejemplo, veían de que no había muchas diarreas en la población, por ejemplo, de tipo colérica, la diarrea. Entonces ellos no vieron pertinente de que se mantenga una concentración tan alta de sodio y una osmolaridad también tan alta. Porque inclusive se vio de que mientras menos osmolaridad tenga la solución, se iban a absorber mucho mejor y se iban a aprovechar mucho mejor, digamos, el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, etcétera, se absorbían mucho mejor. Entonces, como ellos consideraron que no era parte de su realidad la diarrea de tipo colérica, es que, digamos, proponen esta,
estas concentraciones de estos electrolitos porque como mencionábamos, en una diarrea no colérica se puede perder entre 40 hasta 60 miliequivalentes por litro de sodio. Entonces ellos están ahí como que al tope, ¿no? Tampoco no 40, pero sí 60. Entonces, y una osmolaridad de 200 a 250. Y lo mismo, digamos, se han ajustado las otras asociaciones, ¿no? Y por eso que vemos aquí en la Academia o Asociación Americana de Pediatría de 45, ellos optan por que de 45 de sodio y una osmolaridad de 250, ¿no? Y en el caso de la francesa, de 50 mil equivalentes de sodio y una osmolaridad de 238. Entonces, dadas estas realidades, digamos, la OMS del 75 al 2002 hace el cambio. Entonces, en ese cambio, ellos ya quedan y estandarizan una fórmula, por ejemplo, para que se proponga esto de una concentración de sodio de 75, que es igual a la concentración de glucosa. Entonces, ellos optan por una igualdad entre la concentración de sodio y glucosa y una osmolaridad de 245. Entonces, pero finalmente, esto ha sido un gran descubrimiento, independientemente, porque eso tiene que ver con las realidades de cada país. Se han salvado muchas vidas porque se está reponiendo los líquidos y electrolitos que se pierden durante estas diarreas. ¿Estamos? Ahora, generalidades. Estos son generalidades, por favor. Entonces, hemos visto lo que es la diarrea aguda, el pilar de la diarrea en general, sea aguda, no crónica. Lo que serían los tratamientos de manera general. Entonces, dentro de la dieta hay que retirar las fibras, los lácteos, grasas, alcohol y café hay que retirar, ¿no? Y aumento de líquidos claros, de preferencia. ¿Qué cosa es lo que hay que administrar? Sales de rehidratación oral, ¿no? Y bebidas. Básicamente las sales de rehidratación oral. En intolerancia oral hay que administrar dextrosa al 5% en agua destilada más electrolitos por vía no venosa si es que el paciente no puede deglutir esta sales de rehidratación. Y dentro de algunos tratamientos, porque depende de cada caso de cada paciente, hay algunos tratamientos tipo sales de bismuto o subsalicilato de bismuto y ciertos antibióticos que dependen. Si estamos hablando de antibióticos, podríamos estar hablando de una etiología de tipo infeccioso. O sea, son más o menos para poder tener una idea de cómo se manejaría algunas de los tipos de diarrea aguda. Ahora, en el caso de la diarrea crónica, pueden aparecer con diarreas líquidas o semisólidas, aparecen de una o más veces al día durante 4 a más semanas de duración, como habíamos mencionado. Ahora, la diarrea crónica puede ser una diarrea de tipo osmótica, secretora, de mala absorción intestinal, trastornos de una motilidad intestinal, por ejemplo, tipo síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo por diabetes mellitus, infecciones crónicas, procesos inflamatorios. ¿No? En el caso de la diarrea osmótica, habíamos hablado porque hay una intolerancia a la lactosa, porque hay un déficit de la lactasa. ¿No? Un abuso de laxantes y antiácidos, la diarrea secretora, abuso también de laxantes, porque hay laxantes que pueden irritar el intestino y ese abuso puede hacer que se produzca esta diarrea de tipo crónica. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, algunos de esos laxantes que suelen ser irritantes, ¿no? Pero también puede pasar que puede haber presencia de tumores neuroendocrinos, adenoma velloso, mala absorción de bilis, drogas y algunos venenos, la mala absorción intestinal, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, etcétera, ¿no? Y unos procesos inflamatorios que ya lo voy pasando rapidito, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, linfoma intestinal y adenocarcinoma como parte de las causas de la diarrea crónica. Y como vemos, bueno, son las probables causas de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos tratar la diarrea crónica? Hay que evaluar al paciente, examen de heces, de sangre, de orina, colonoscopía, imagenología, por ejemplo, y tratamiento específico del agente causal o etiológico. Hay que disminuir las fibras y grasas, ¿no? Y el tratamiento del síntoma, ¿no? Podrían ayudarnos la loperamida, codeína, octreotida, por ejemplo. Pero estos son como coadyuvantes al tratamiento de fondo viendo qué cosa es lo que ha producido la diarrea crónica.
Y aquí les puse una imagen donde podemos ver ya una antesala de lo que va a ser lo que viene en un ratito. Por ejemplo, en el caso de la loperamida y su interacción frente, que eso es un antidiarreico opioide, por lo tanto ya recordamos que estos actúan sobre receptores opioides, acá vemos el receptor mu, que lo vamos a ver en un ratito, lo cual va a producir una inhibición del peristaltismo y de la contracción. ¿Ya? Entonces, como tratamientos solamente sintomáticos, no son en este caso estos que menciono, tratamientos primarios del origen de la diarrea. Entonces, como agentes antimotilidad, vamos a ver entonces ahora los antidiarreicos en función que si mi paciente tiene una diarrea aguda, diarrea crónica, de qué tipo de diarrea se presenta, etcétera, si es infecciosa, no infecciosa, etcétera. ¿Correcto? Ahora, como fármacos antidiarreicos propiamente dicho y en función de sus mecanismos fundamentales, tenemos la siguiente clasificación. ¿Cómo trato esa diarrea aguda? ¿No? O dependiendo si es una diarrea crónica, puedo utilizar mecanismos, por ejemplo, como modificadores del transporte electrolítico, inhibidores de la síntesis de glucosanoides. Tenemos ahí las sales de bismuto, los alfa-2 arenérgicos tipo la clonidina. Tenemos otro grupo que serían los inhibidores de la motilidad intestinal, como en el caso de los opioides. Tenemos antibacterianos específicos, que estos antibacterianos específicos sí van a ir a atacar en este caso el origen de la diarrea, ¿no? Si es que es una diarrea de tipo infecciosa, bacteriana, ¿no? Inhibidores de la liberación de hormona prosecretora como la eutriótida y el uso de los probióticos, ¿no? Para lo que también sería el tratamiento de la diarrea. Les he puesto de esta manera los grupos farmacológicos para que pueda ser más asimilable, porque acá también hay varios, ¿no? He tratado un poquito de simplificar, pero teniendo los puntos más importantes. Por ejemplo, en el caso de los modificadores del transporte electrolítico, tenemos a quienes, a los inhibidores de la síntesis de glucosanoides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el subsalicilato de bismuto. Subsalicilato es un componente de bismuto, es otro componente, entonces, pero en uno solo. El bismuto trivalente y salicilatos están suspendidos en una mezcla de arcilla, de silicato, de aluminio, de magnesio. Su biodisponibilidad del bismuto es menor al 1%. Eso quiere decir que va a actuar específicamente a nivel del tracto gastrointestinal, porque biodisponibilidad es la llegada del fármaco a sangre, si recordamos, y queremos que el subsalicilato, en este caso el bismuto, llegue a sangre. No, queremos que permanezca a nivel del tracto gastrointestinal donde estaría el problema, porque estamos hablando acá de diarrea. Entonces dice que la biodisponibilidad es menos del 1%. ¿Correcto? Biodisponibilidad, ya saben, repito, es llegada del fármaco a sangre. No quiero que llegue a sangre, quiero que se mantenga por la vía oral, o sea, a nivel de tracto gastrointestinal, donde está el problema del intestino. Entonces, por eso es importante, es menor del 1%. Ahora, el ácido salicílico tiene una mayor biodisponibilidad, ¿no? Mayor al 80%. Entonces, lo que va a poder pasar a través del intestino, lo que se va a poder absorber del salicilato sí es más del 80% que puede llegar a nivel sistémico. Ahora, en general hay una escasa absorción intestinal, el salicilato, porque es un conjunto, ¿no? Bismuto y salicilato. En conjunto hay una escasa absorción intestinal, el salicilato se absorbe y se excreta por la orina, el bismuto no se absorbe y se elimina por las heces, ¿no? El inicio del efecto y el inicio de efecto es alrededor de las 4 horas y el tiempo de vida media del salicilato es de 4 a 4,5 horas y el bismuto de 5 a 11 días el tiempo de vida medio. En el caso del mecanismo de acción principal, como todos los salicilatos, eso lo han visto en los AINES, por ejemplo, inhiben síntesis de prostaglandinas, en este caso las prostaglandinas intestinales, y esto va a reducir la secreción de cloruro y de agua. En el caso del bismuto, tiene una acción antiinflamatoria y antimicrobiana, se menciona. ¿En qué caso vamos a poder utilizar este subsalicilato de bismuto, que es estas soluciones rosaditas que hemos visto en el mercado, por ejemplo, para tratamiento inespecífico de la dispepsia y de la diarrea aguda? Se puede prevenir también la diarrea leve o la del viajero. Adyuvante también en erradicación dentro de lo que es el esquema de la erradicación del Helicobacter pylori también se puede utilizar aquí. ¿Qué efectos adversos se puede presentar? Que el paciente va a comenzar a evacuar heces negras, la lengua puede comenzarse a hiperpigmentarse, ¿no? Lengua pigmentada,
puede presentarse tinnitus o salicilismo a altas dosis por la alta biodisponibilidad que tiene el salicilato. Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a salicilatos, úlceras activas, niños con infecciones virales, porque puede haber un riesgo de síndrome de Reye, como que lo habíamos visto también en AINES, que también se les debe haber indicado. ¿Por qué? Porque tiene salicilato. ¿Ya? En otro grupo tenemos a los modificadores del transporte electrolítico, tenemos a los alfa 2 adrenérgicos, acá tenemos a la clonidina, buena absorción oral, mayor al 90%, una semivida de 12 a 16 horas, se va a eliminar de manera renal y hepática, son generalidades como que cumple el mismo, el metabolismo y la eliminación general de la mayoría de fármacos. Esta va a actuar sobre receptores del intestino y células epiteliales a través de es un agonista de los receptores alfa 2 presinápticos y al estimular, digamos, estos receptores presinápticos alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina y acetilcolina, lo cual va a hacer que reduzca las secreciones intestinales y aumenta la absorción del sodio y del agua. ¿En qué caso yo aplico este mecanismo de acción? En diarrea por neuropatía diabética, intestino corto, diarreas secretoras refractarias. ¿No? Refractarias quiere decir que no responden a otros tratamientos. Dentro de los efectos adversos, tenemos hipotensión, sedación, boca seca y podría presentar bradicardia. ¿En qué casos está contraindicado? Hipotensión severa, depresión mayor no controlada, bradicardia significativa. En los casos de otro grupo de los inhibidores de la motilidad intestinal tenemos a los opioides periféricos. Esto es importante porque ya ustedes han visto los opioides de acción central. Esos son analgésicos. Esos son opioides periféricos, o sea, se limitan su acción a nivel del tracto gastrointestinal. Tenemos a la loperamida y tenemos al difenoxilato que no viene solo. El difenoxilato viene con atropina. ¿Por qué se utiliza esta asociación? Para evitar básicamente la dependencia que puede traer. Es decir, se asocia con atropina porque mejora el efecto y reduce el riesgo de que las personas lo consuman porque como es opioide y tenga esa dependencia a opioides. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí está como que un resumen, pero acá yo les he traído porque como va a ser motivo de clase de laboratorio, vamos a ver justo en esta semana la loperamida, la metilcelulosa dentro de los laxantes, la loperamida dentro de antidiarreicos. He visto por pertinente sacar una tabla comparativa de lo que sería la loperamida, el difenoxilato y otro opioide que sería el racecadotrilo. Y vamos a ver algunas especificaciones individuales. Miremos acá, por ejemplo, se absorbe rápidamente por vía oral, pero tiene una biodisponibilidad. Lo poquito que se absorbe rápido solamente tiene una biodisponibilidad de 0,3%, pero el metabolismo del primer paso a través de la CYP3A4 y CYP12A8. En el caso del difenoxilato, su absorción oral es completa, por lo tanto, tiene una alta biodisponibilidad si comparamos con 90% versus 0,3%. Un Tmax de 1 a 2 horas. Y en el caso de la loperamida, demora un poquito más. Esto es mucho más rápido inclusive y tiene un tiempo de vida media que es un poco mayor a la de la loperamida de 12 a 14 horas versus 10 a 12 horas, ¿no? Aparte, dentro del metabolismo no señala nada resaltante dentro de la loperamida, son inactivos sus metabolitos para desecho. Y en el caso del difenoxilato tenemos a la difenoxina, que esto sí es un metabolito activo, también puede tener un efecto también antidiarreico dentro de la excreción renal y biliar. Dentro de lo que es el mecanismo de acción, tiene una acción, en el caso de la loperamida, lo he puesto en negrita, que es un mecanismo de acción agonista mu opioide periférico en el plexo mientérico, inhibe liberación de acetilcolina y prostaglandinas y reduce el peristaltismo a través de los receptores mu y las secreciones la va a reducir a través de los receptores delta. En el caso del difenoxilato vemos que es un agonista muy opioide periférico y central. Ojo, ¿por qué es central? Porque me pasa gran cantidad de fármaco al torrente sanguíneo y si ha permeado fácilmente, no las barreras del intestino, fácilmente puede llegar a la sangre y así como se absorbió a través del intestino, puede ser distribuido a los diferentes compartimentos corporales y dentro de ellos atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. ¿No? Por eso que acá dice muopioide periférico y central.
Entonces, lo que queda en el intestino inhibe la motilidad intestinal y las secreciones. Ahora, la atropina que se asocia, por eso acá también dice con atropina, se añade para reducir el abuso y potenciar el efecto antidiarreico, ¿no? Porque en buena parte abandona y de paso la atropina me va a traer síntomas antimuscarínicos en el paciente. Por ejemplo, paréntesis, si hubiese alguien que es adicto, dependiente, a opioides y ve esta difenoxilato opioide. Entonces lo que podría hacer es consumirlo en altas dosis, pero como tiene aparte la atropina, va a ser muy desagradable. Puede tener efecto taquicardizante por la misma atropina, puede tener visión borrosa y todos los efectos indeseables como antimuscarínico. Por eso es que también se asocia para reducir el abuso y potenciar como esa atropina bloquea los receptores muscarínicos del intestino y eso puede mejorar la disminución de la motilidad intestinal y de las secreciones. ¿En qué casos se utilizan? Por ejemplo, acá vemos en el caso de la loperamida diarrea aguda no infecciosa, diarrea crónica leve, diarrea del viajero sin fiebre ni sangre en las heces, me refiero, ¿no? Y en este caso, de preferencia como coadyuvante, chicos, con antibióticos. En el caso de la difenoxilato, diarrea no infecciosa aguda, diarrea funcional o inducida por fármacos también. Y acá vemos algunas de las reacciones adversas: estreñimiento, distensión abdominal, náuseas, somnolencias. Esto es, digamos, en baja cantidad, digamos, poco probable porque es mínimo lo que pueda pasar a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las raras pueden haber arritmias ventriculares por sobredosis de loperamida, no a dosis terapéuticas. En el caso de la difenoxilato sí puede haber somnolencia, por eso que está dentro de los primeritos ahí, a diferencia de acá de como que tercera o cuarta opción de la loperamida, puede haber en la difenoxilato somnolencia, mareo, sequedad bucal, taquicardia, estreñimiento, depresión respiratoria a dosis altas, ¿no? Y las contraindicaciones, podemos resaltar diarreas infecciosas con fiebre o sangre, colitis pseudomembranosa, está contraindicado en niños menores de 2 años y pacientes que puedan tener insuficiencia hepático-renal. En el caso de los pacientes, las contraindicaciones de difenoxilato, diarrea infecciosa, está contraindicado colitis grave, ciclo paralítico en niños menores de 6 años, en el embarazo, esto con bastante precaución. En el caso de otro opioide, el racecadotrilo, bueno, vamos a dejarlo solamente para resaltar algunos aspectos importantes. Es un inhibidor de cefalinasa, aumenta niveles de cefalinas, estas cefalinas endógenas, activa receptores delta opioides, delta, o sea, los relacionados a la inhibición de la motilidad intestinal son los mu. Y los relacionados a la reducción de secreciones son los delta. Y en este caso mencionamos para este racecadotril, activa receptores delta opioides periféricos, disminuye el AMP cíclico. El AMP cíclico es un gran secretagogo y si hay mucha secreción de la luz del intestino, hay más líquido en el contenido luminal y puede haber mayor cantidad de líquido en las heces que puede llevar en diarrea, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que he mencionado, activa estos receptores periféricos, ¿no? Disminuye el AMP cíclico, secreción de agua y disminuye, por lo tanto, el AMP cíclico y disminuye las secreciones de agua, electrolitos sin alterar la motilidad. ¿Por qué? Entonces, si actúa sobre estos receptores, puede hacer con el mecanismo de acción reducir lo que son las secreciones, reducir la cantidad de agua y electrolitos sin alterar la motilidad intestinal. No reducen la motilidad como reducen la loperamida y difenoxilato. Se puede presentar o usar en diarreas agudas en adultos y niños, diarrea secretora por toxinas bacterianas, como en el caso de Escherichia coli enterotoxigénica y diarrea del viajero. Y vemos acá algunas de las RAMS, cefaleas, náuseas, erupciones y contraindicaciones: diarrea con sangre o fiebre, insuficiencia renal o hepática grave y contraindicado en niños menores de 3 meses. Eso es en el caso de estamos en los fármacos inhibidores de la motilidad gastrointestinal, los opioides. Tenemos acá y seguimos con otros agentes antimotilidad, otros antidiarreicos. Tenemos acá, por ejemplo, el grupo de los inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras, como la ucrotida, se administra por vía subcutánea.
tiene una duración del efecto de 6 a 12 horas si fuese subcutánea y si es por vía endovenosa, una semivida de 1,5 horas. Ya sabemos que es por el tipo de la vía de administración. Biodisponibilidad 100%. Voy a resaltar algunos aspectos claves. El mecanismo de acción principal de la octreotida, estos inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras, porque hay mucha cantidad de líquido, digamos, en el contenido de la luz intestinal, hay que controlar. Inhibe la liberación de la hormona del crecimiento y la hipofisiarias. Inhibe secreción de ácidos y pepsinógenos en estómago. Inhibe secreción de hormonas gastrointestinales. Inhibición de secreción intestinales de líquidos y bicarbonatos. Disminución de la contractilidad del músculo liso. ¿Cuándo se va a usar? En diarreas secretoras. Este es un tipo de tumor, por eso dice bipoma o bipoma. Es un tumor, así se llama, este es un tumor raro, se menciona del péptido intestinal vasoactiva. Es muy raro este tipo de tumor. Uso carcinoide, sida, intestino corto. El efecto adverso puede haber dolor en el sitio donde se inyecta, dolor abdominal, flatulencia, estatorrea, litiasis biliar. Uso crónico puede producir hiperglucemia y pocas veces hipoglucemia y bradicardia. Contraindicado en casos de hipersensibilidad, colelitiasis persistente y diabetes mal controlada. El otro grupo de agentes antimotilidad, ¿no? Porque si el problema tiene que ver con una reducción de lo que es la microbiota intestinal, son los probióticos como agentes antidiarreicos. Tenemos acá, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium bifidum y la Bacillus clausi. En el caso de la farmacocinética, no se absorben, no, son los probióticos y permanecen visibles viables, mejor dicho, permanecen viables en el lumen intestinal, colonizan temporalmente y se eliminan por heces entre 1 a 2 semanas. Restauran la microbiota intestinal, compiten con los patógenos, mejoran la barrera epitelial y modulan la inmunidad local. ¿En qué casos lo podemos utilizar? En diarreas agudas infecciosas, diarreas asociadas a antibióticos, o sea, para recolonizar, luego del uso de antibióticos, yo podría utilizar probióticos para que vuelvan a colonizar todo el intestino, digamos, el intestino que ha sido afectado por el uso de antibióticos. ¿No? Por eso que se puede utilizar en diarreas asociadas a antibióticos y prevención del Clostridium, prevención de colitis por Clostridium difícil, ¿no? Que es lo que usualmente coloniza el intestino después del uso de antibióticos. Efectos adversos: puede haber flatulencia leve porque tienden a fermentar las fibras, ¿no? Los probióticos como parte de sus acciones que tienen, y molestias gastrointestinales. Pero esto se menciona, esto es autolimitado, también es con el tiempo ya mm, como que se crea cierta resistencia, se podría mencionar así. Es leve, además, la flatulencia. Contraindicado, eso sí es muy importante, en inmunodeficiencia severa en pacientes con catéter venoso central y riesgo de fungemia por ese Boulardi. Claro, porque como son probióticos, son agentes, en caso de inmunodeficiencia, el paciente está muy susceptible, ¿no? Y podría, digamos, también tener una respuesta opuesta a lo que se espera. En disbiosis y diarrea. Un poquito para poder comprender el porqué del uso y la importancia de los probióticos. Cuando hablamos de una disbiosis, se refiere a un desequilibrio o alteración de la composición de la microbiota intestinal normal, a menudo caracterizada por una disminución de bacterias beneficiosas y por un aumento de microorganismos nocivos. Entonces, acá tiene que haber un equilibrio. La verdad que siempre tendría que priorizar los microorganismos beneficiosos versus para que puedan combatir a los microorganismos nocivos. Los desequilibrios en la microbiota pueden provocar inflamación, lo que mencionamos hace un rato, por ejemplo, pueden hacer ciertos alimentos que pueden producir inflamación y eso hace que se destruyan los, ah, la microbiota intestinal, ¿no? Los desequilibrios en la microbiota pueden provocar inflamación, alterar la función de la barrera intestinal y aumentar la susceptibilidad a las infecciones, factores que contribuyen a la diarrea.
Ahora, las infecciones causadas por bacterias patógenas como las que ya hemos mencionado, por ejemplo, bacterias, virus, etcétera, parásitos, ¿no? Pueden desestabilizar el equilibrio de la microbiota intestinal y causar diarrea aguda, ¿no? Y bueno, acá están algunos de los tipos de Clostridium difficile, causa disbiosis al producir toxinas que alteran la microbiota intestinal y puede provocar la diarrea, lo mismo la salmonela también y la Escherichia coli. Ahora, la toma de antibióticos, aunque es fundamental para tratar las infecciones, también pueden desestabilizar la microbiota normal y provocar la diarrea asociada a los antibióticos, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Los trastornos digestivos crónicos, como el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea conocida como el acrónimo SII-D, la diarrea provocada por desequilibrios osmóticos, la diarrea causada por ácidos biliares, así como la diarrea que aparece tras los tratamientos con antibióticos se conoce como diarrea crónica. Este tablita resumen lo tomé de esta fuente de Biocódex. Y aquí vemos cómo serían estos probióticos. Entonces, estos probióticos en el 2001 la FAO definió como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios a la sociedad. En el 2011 la Organización Mundial de Gastroenterología publicó guías mundiales para el uso de probióticos y prebióticos. Prebióticos es de lo que se alimentan los probióticos. Acá no solamente es consumir los probióticos, y también darle las herramientas de las cuales puedan subsistir los probióticos, ¿no? Y que es la alimentación, las verduras, frutas, etcétera, ¿no? Pero acá a lo que vamos es que ya aparece una guía para el uso de los probióticos y prebióticos que se ha revisado en el 2017. En este documento se definen los probióticos como microbios vivos que pueden agregarse a muchos productos, incluyendo los alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Hay tres categorías de probióticos, de acuerdo a los microorganismos involucrados. El beneficio buscado y la evidencia científica disponible pueden estar los utilizados en alimentos o suplementos sin indicaciones médicas específicas. Por ejemplo, lo podemos utilizar o encontrar los alimentos tipo yogur, por ejemplo, los que se utilizan en alimentos o suplementos con indicaciones médicas específicas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los probióticos que vienen en pequeñas ampollas bebibles, por ejemplo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, los fármacos, ¿no? Que se emplean como fármacos. Los microorganismos con acción probiótica imitan los efectos positivos de la microbiota autóctona, ¿no? Por lo que cualquier componente de ella podría tener tales efectos. Sin embargo, la mayoría de los que hasta ahora han sido utilizados pertenecen a los grupos de lactobacilos y bifidobacterias, y aquí les había puesto los tipos de, por ejemplo, en el caso de estas ampollas bebibles, algunos de los componentes que pueden traer estas ampollas bebibles, que son las que se suelen prescribir en algunos casos. Bien, eso es en cuanto a los probióticos. Y otro grupo que habíamos hablado son antidiarreicos, ya como para ir finalizando, antidiarreicos que sí van a tratar la causa y el origen de las diarreas, y pueden haber diarreas agudas de tipo, por ejemplo, infecciosas. Y aquí tenemos a antibacterianos específicos, porque ya lo que son diarreas infecciosas virales no se tratan con estos porque son antibióticos, son antibacterias. No se utilizan, digamos, antivirales para tratar rotavirus, por ejemplo. Estos son autolimitadas, se espera que termine el ciclo biológico del virus, pero sí hay que darle reposición de líquidos electrolitos a nuestros pacientes, ¿no? En este caso, puntualmente de las bacterias, esto lo van a ver con más detalle los tipos de fármacos antibióticos que vemos aquí más adelante, y en clases que se vienen vamos a ver los antibióticos. Pero aquí, por ejemplo, para el tipo de diarrea del viajero, cuya etiología principal puede ser la Escherichia coli, la enterotoxigénica, se pueden utilizar fármacos de elección para esa diarrea que causa la diarrea del viajero, la rifaximina, la citromicina, y si es que esto no tenemos o no funciona, podemos tener alternativas al ciprofloxacino, pero estos son los de primera línea, ¿no? Y en casos leves puede usarse junto a hidratación oral y bismutos y se reducen los síntomas. Pero ojo, cuando se utilizan estos sales de bismuto, siempre tiene que ser lejos de estos antibióticos porque se crea como que una barrera a nivel de lo que es el intestino a través de lo que es el salicilato de bismuto, porque también tiene un componente arcilloso, y eso va a evitar que se absorba el antibiótico. Ya eso también es importante a considerarlo. Lejos, 2 horas después, entre el subsalicilato y los antibióticos sería lo más ideal, ¿ya? Colitis pseudomembranosa, tenemos por ejemplo el que lo causa Clostridium difficile, aquí podemos trabajar con vancomicina oral,
fidaxomicina, otra alternativa metronidazol en casos leves, suspender antibiótico en caso de las observaciones, hay que suspender antibiótico causal y evitar la loperamida, ¿no? Porque puede exacerbar y aumentar más el problema. En yardiasis intestinal, yardialambia, metronidazol como primera opción o fármacos de elección, otras opciones, tinidazol, albendazol, ¿no? Y también a los contactos cercanos, porque estos ya son contagiosos. Amibiasis intestinal por la entamoeba histolítica, aquí se puede utilizar metronidazol, paromomicina, por ejemplo, ¿no? Y el cólera, doxiciclina, acitromicina, ciprofloxacino como algunos de los tratamientos. Eso sería para el caso de los antidiarreicos. Bien, ahora nos está faltando poco tiempo ya. Otros agentes antimotilidad tenemos, por ejemplo, así como la diarrea puede producir el aumento de o sea, el aumento de la motilidad puede producir diarrea, también hay la estimulación intestinal puede llevar a los vómitos. Los vómitos pueden ser causados por efectos adversos de fármacos, por trastornos generales o infecciones durante el embarazo, disfunción vestibular, infección del sistema nervioso central, hipertensión intracraneal, peritonitis, trastornos hepatobiliares, por radiación o quimioterapia, por obstrucción gastrointestinal y trastornos de la motilidad o infección. Los antieméticos, bueno, en el caso del centro del vómito recibe impulsos procedentes de la zona gatillo, la quimiorreceptora del aparato vestibular, del sistema límbico, de receptores intracraneales, de tracto gastrointestinal, testículos, etcétera. Ahora, acá la clave es para poder entender los tratamientos, es los mecanismos moleculares que intervienen para la producción de los vómitos. Se han identificado, por ejemplo, en el centro del vómito elevadas concentraciones de los receptores M1, H1, de la neurocinina, NK1, 5-HT3, de la serotonina. En las zonas emetógenas de quimiorreceptores abundan receptores T2, ¿no? Para dopamina y los receptores para opioides. Interesante, ahí tenemos prácticamente ya todas las llanas donde van a actuar los diferentes tratamientos antieméticos y acá es como que un poquito ya una de las vías neurológicas que intervienen en la patogenia de las náuseas, de los que habíamos mencionado, mecanorreceptores, quimioreceptores, receptores 5-HT3, receptores H1, M1, etcétera. Lo voy a pasar rapidito, ¿ya? Ahora, dentro de los tratamientos antieméticos, ¿no? Los que van a reducir esa motilidad intestinal que llevan a lo que es mm, el reflejo del vómito, vamos a tener, por ejemplo, los siguientes, 8 grupos, y tenemos acá antagonistas de receptor 5-HT3, antagonistas dopaminérgicos, o sea, que van a bloquear receptores 5-HT3, antagonistas dopaminérgicos D2, antagonistas H1, antagonistas muscarínicos, tenemos corticoides, tenemos benzodiazepinas también, antagonistas de receptores de neurocinina, neuroquininas y cannabinoides. Esto es bien interesante, bastante amplio, pero quiero avanzar y solamente mencionar algunos puntos. En el caso de los antagonistas de los receptores 5-HT3, como obtenemos el ondansetrón, granisetrón, palonocetrón, por ejemplo, tenemos aquí que son utilizados muy directamente porque ya al decir que son antagonistas, la mayoría bloquean estos receptores a los que se ha mencionado. Y en el caso de los antagonistas 5-HT3, básicamente su indicación va a ser náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radioterapia o posoperatorio. Son los que mejor efecto tienen para las náuseas por quimioterapia. Está contraindicado en caso que el paciente haya o tenga hipersensibilidad. En caso de prolongación del intervalo QT y en embarazo se debe utilizar con mucha precaución. En el caso de los antagonistas dopaminérgicos de 2, donde se utiliza la metoclopramida, domperidona, proclorperacina, se puede indicar para náuseas por migraña, ¿no? Gastroparesia diabética, vómitos por fármacos, ¿no? Y se va a contraindicar en caso que haya alguna obstrucción mecánica, feocromocitoma y enfermedad de Parkinson. En el caso esto, por ejemplo, es muy conocida y es de libre venta también, en este caso, los antihistamínicos H1 tipo dimenhidrinato, por ejemplo, cuando dicen por el tema de la altura, me voy a marear, quiero evitar las náuseas, los vómitos, el dimenhidrinato, ¿no? Bloquea estos receptores H1 y muscarínicos, el núcleo vestibular y la zona gatillo quimiorreceptora, ZGC, que está acá.
¿no? Mareo por movimientos, está indicado en mareo por movimientos, por eso cuando uno viaja, en fin. Vértigos, náuseas leves también se podría utilizar. En el caso de los antagonistas muscarínicos tipo escopolamina y la iosina, se va a indicar para prevención de mareos por movimiento también. En el caso de los corticoides, se menciona que es desconocido su mecanismo de acción, reduce la permeabilidad vascular y modula la activación de la zona gatillo quimiorreceptora. Se va a indicar, por ejemplo, la dexametasona, metilprednisolona para náuseas por quimioterapia combinación, ¿no? En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, lorazepam, alprazolam, el mecanismo sabemos que potencia la acción del GABA, efecto ansiolítico y sedante. Se va a dar en náuseas anticipatorias por quimioterapia, por ejemplo, para bajarle la ansiedad al paciente, va a ayudar mucho, entonces por eso es para prevenir, ¿no? Las náuseas por quimioterapia relacionadas a la ansiedad, ¿no? que pueda tener el paciente. Los antagonistas de receptores de NK1, aprepitan, fosaprepitan, por ejemplo, bloquean receptores de sustancia PNK1 en el centro del vómito y se van a indicar para náuseas y vómitos agudos y retardados por quimioterapia. Los cannabinoides, que es uno de los últimos grupos farmacológicos que ya tienen una legislación a nivel del Perú, que se pueden utilizar, por ejemplo, para tratar ciertas enfermedades, tipo manejo de dolor, y en este caso lo vemos como los cannabinoides derivados como la dronabinol, nabilona, que se van a bloquear, en este caso son agonistas de receptores CB1 en el sistema nervioso central, que va a inhibir la zona de gatillo quimiorreceptora y se van a indicar a náuseas refractarias a otros antieméticos, caquexia por cáncer o VIH. O sea, cuando no me funciona lo anterior, ¿no? Utilizo estos y veremos, ¿no? Porque cuando se habla de refractarios que tratamientos anteriores no están funcionando. Voy a avanzar. Otro grupo tenemos los fármacos laxantes que aceleran la motilidad intestinal. Este es otro grupo, ¿no? Hace un rato veíamos, y hago acá un corte, chicos, así, estamos viendo los fármacos anteriores que hemos visto, los antidiarreicos y los diferentes tipos fármacos, y hemos visto también los que inhiben el vómito, que van a inhibir lo que es la motilidad intestinal. En el caso de los que aceleran, ya hablamos de fármacos laxantes, catárticos y tratamientos del estreñimiento. Ahora, el contenido del líquido es el factor principal que determina el volumen que constituye el volumen de las heces. Las heces tienen entre 70 y 85% de líquido, ¿no? Eso va a ser bien importante porque cuando está por debajo sí va a ser, digamos, las heces más pequeñas, más duras, y como son las heces, no tienen la suficiente hidratación, no va a lograr distender el colon y no va a poder promover los movimientos peristálticos propulsivos, ¿no? Entonces, esto de la cantidad de líquido que tengan las heces, tiene que estar, digamos, equilibrado, ¿no? Entonces, pasando rápido esto. Ahora, por ejemplo, se menciona que, esto lo saqué de Goodman y Hillman, ¿no? Por ejemplo, el intestino delgado va a recibir alrededor de 9 litros de líquido, tanto de lo que viene de fuentes exógenas como endógenas. Acá vemos la cantidad de líquidos que llega, ¿no? a través del contenido de la luz del intestino, ¿no? Y acá en el intestino delgado es la mayor parte, digamos, que se va a absorber de los líquidos. Y básicamente va a llegar hasta 1,5 litros hasta la válvula ileocecal, la cantidad de líquidos, o sea, todo lo que está previo a la válvula ileocecal se está absorbiendo en condiciones adecuadas, digamos, ¿no? Cuando no hay ningún problema, y debería pasar, digamos, la válvula ileocecal alrededor de 1,5 litros de agua. Y esa cantidad, digamos, finalmente el colon, el resto lo comienza a absorber, y lo que va a quedar más o menos es como que 100 mililitros aproximadamente de agua que debería quedar en el contenido del colon, que es la cantidad de agua que se requiere para que pueda haber una defecación adecuada y normal, como les decía, para que le dé la distensión normal y se promuevan estos movimientos peristálticos propulsivos. Ahora, ¿pero qué pasa? La constipación, estreñimiento, los factores etiológicos. Suele aceptarse como constipación la situación en que hay menos de 3 a 5 defecaciones por semana, en fin, ¿no? Los factores etiológicos pueden ser lesiones estructurales del colon y del canal anal, procesos sistémicos, o sea, ya sean endocrinos, metabólicos, enfermedades del colágeno, enfermedades neurológicas, traumatismos. Puede haber estreñimiento porque se consumió alguno de los tipos de fármacos, por ejemplo, en el caso de los opioides que traen estreñimiento,
una deficiencia dieta, digamos, de fibra, no se consume mucha fibra, puede ser una de las causas principales del estreñimiento, ¿no? Ahora, en este caso, estreñimiento crónico idiopático. La terapia del estreñimiento debe dirigirse a regular y facilitar la defecación con medidas higiénico-dietéticas y su objetivo inmediato debe ser determinar la causa originaria si es que la hay. Acá tenemos de manera general también la fisiopatología del estreñimiento. En este caso, el estreñimiento crónico debe considerarse como una enfermedad compleja, multifactorial. Es importante recordar que el acto de la defecación es complejo. Bueno, en fin. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas alteraciones centrales que puede dar hiposensibilidad, trastornos psicológicos, enfermedad de Parkinson, alteraciones motoras que puede llevar a una disminución de ondas de amplitud de alta amplitud, incoordinación proximal distal, disminución de la sustancia P, por ejemplo, disminución de la célula de Cajal, alteraciones de la colágena, otras alteraciones, puede haber enfermedad del tejido conectivo, puede haber una disbiosis, disminución de los lactobacilos, etcétera, lo que hablamos hace un rato. Pueden haber trastornos evacuatorios funcionales, propulsión inadecuada, contracción inapropiada, ausencia de relajación, trastornos evacuatorios estructurales, por ejemplo, eh, como enterocele, etcétera. Alteraciones sensitivas, hiposensibilidad rectal, etcétera. Bueno, entonces todas las probabilidades que puedan llevar finalmente que haya una reducción de lo que es la motilidad intestinal. El estreñimiento, las estrategias no farmacológicas tiene que ver con la alimentación, como que ya hemos hablado, y no voy a redundar en lo mismo. Tiene que haber un buen aporte de líquidos, ¿no? En la alimentación para que también pueda ayudar al contenido de la luz intestinal y que finalmente llegue la cantidad de líquidos hasta el colon. El ejercicio físico también va a ser muy importante para que se pueda tener una motilidad intestinal ya, digamos, más sana. Ahora, en el caso de los fármacos pueden haber efectos laxantes, que va a ser evacuación de material fecal forme por el recto, y los catárticos, que ya viene a ser una evacuación ya más líquida del contenido de la luz intestinal. Dentro de los clasificación de los laxantes son varios. Tenemos, por ejemplo, fármacos con acción luminal, estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción de líquidos y la motilidad, fármacos procinéticos de acción primaria sobre la motilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, otra clasificación, ¿no? A diferencia de esta de acá, que esto lo tomé de Goodman y Hillman, y esta lo tomé de una guía clínica sobre el manejo mm, del estreñimiento crónico. Bueno. En este caso, por ejemplo, los laxantes, fármacos con acción luminal, tenemos a los coloides hidrófilos, que también va a formar parte de nuestro práctica de laboratorio. Tenemos al salvado de trigo, el psyllium, planta gobata, metilcelulosa, y tenemos, por ejemplo, el mecanismo de acción coloides hidrofílicos, que son su mismo nombre, lo dice el grupo, lo dice formadores de masa. Estas fibras hidrofílicas no digeribles absorben agua en el intestino, siempre se confunde con osmóticos, estos no son osmóticos, la fibra absorbe, retiene el líquido y esa fibra, como es una fibra, digamos, insoluble, se va a comenzar a incrementar su tamaño. Aumentan el volumen fecal y esto, la fibra aumentada el tamaño del contenido de la luz intestinal con todo el contenido del intestino se distienden y cuando llega al colon promueve movimientos peristálticos propulsivos, ¿ya? No se absorben sistemáticamente, actúan de 12 a 72 horas, eso demora un poquito más, ¿no? Y se utiliza en estreñimiento funcional o leve. En el caso de los agentes osmóticos salinos o no salinos, tenemos, por ejemplo, los hidróxidos de magnesio, citrato de magnesio, y tenemos los no salinos, que son carbohidratos, ¿no? Tenemos salinos, hidróxidos de magnesio, no salinos, como por ejemplo la lactulosa, sorbitol, polietil, eh, polietilenglicol, y pueden aumentar la presión osmótica intraluminal, retienen agua en el colon. Esto sí tiene que ver con fuerzas osmóticas, ¿ya? Estimulan, o sea, jalan agua hacia la luz del intestino. Estimulan distensión y peristaltismo. La lactulosa disminuye el pH colónico y favorece la eliminación de amonio. Se puede utilizar en estreñimiento refractario y también para preparar el intestino antes de una operación, por ejemplo, ¿ya? En el caso del sorbitol se puede administrar a diabéticos ya que no altera la glucemia. Dentro de los compuestos humedecedores, tensoactivos y emolientes tenemos al docusato sódico, aceite mineral, parafina líquida, por ejemplo. El docusato va a reducir la tensión superficial de las heces. Esto va a hacer que facilite la mezcla de agua-lípidos, ablanda las heces. El aceite mineral recubre heces e impide la absorción del agua intestinal y eso facilita también su evacuación.
Esto se utiliza para prevención del esfuerzo defecatorio posquirúrgico, posparto, infarto de miocardio, estreñimiento asociado a opioides, también se podrían utilizar, ¿no? Disculpen que los estoy pasando rápido, chicos, porque ya estamos con la hora. Pero las tablitas que les he preparado, los he tratado de hacer lo más didácticas posibles para que puedan estudiarlo también con calma. Dentro de otro grupo de laxantes tenemos a los estimulantes o irritantes, porque uno de los, ¿cómo les digo? Uno de los estímulos para que se pueda promover el peristaltismo puede ser uno por distensión y otro es por irritación. Entonces, en este caso tenemos estimulantes o irritantes inespecíficos. Entonces tenemos acá al difenilmetanos, tenemos el bisacodilo, tenemos a las antraquinonas, xenócidos, el sena y cáscara sagrada y el aceite de ricino como irritantes. Su mecanismo de acción estimulan el plexo mientérico del colon, incrementando el peristaltismo y la secreción de agua y electrolitos, irrita directamente la mucosa y como mencionaba hace un momentito, son uno de los principales estímulos a la irritación intestinal para que promueva peristaltismo. Entonces, esto aumenta la motilidad. En el caso de los antraquinonas, etcétera, son glucósidos hidrolizados por bacterias colónicas, liberan antraquinonas activas. Las antraquinonas son altamente irritantes que estimulan el plexo mientérico y aumentan la motilidad y secreción, ¿no? Y en el caso del aceite de ricino, produce, se va a hidrolizar por las lipasas liberando el ácido ricinoleico, que irrita la mucosa intestinal y estimula reflejos entéricos y aumenta la secreción de líquidos y electrolitos. Y dentro de los usos clínicos tenemos para el estreñimiento agudo o por reposo prolongado, preparación intestinal previa a cirugías o colonoscopía, para el caso del bisacodilo. Y en el caso de las antraquinonas, estreñimiento ocasional, estreñimiento en ancianos o posoperatorio, ahí tenemos la cáscara sagrada. En el caso del aceite de ricino, para una limpieza intestinal preoperatoria y un estreñimiento agudo. Y aquí tenemos algunas de las RAMs, ¿no? Como náuseas, vómitos, diarrea intestinal, dolor abdominal, etc. Puede haber también un desequilibrio electrolítico por una pérdida de electrolitos, por ejemplo, el potasio. Otros tratamientos que nos han ayudado, digamos, y se ha visto que pueden ayudar para lo que es el estreñimiento, por ejemplo, tenemos al misoprostol, que es un tipo de análogo de prostaglandinas, sino que dentro de sus efectos no deseados traía, por ejemplo, diarrea, y se ha utilizado este efecto no deseado, por ejemplo, para fines terapéuticos en pacientes que tienen un estreñimiento con resistencia a tratamiento. Otro podría ser la colchicina, que ha demostrado eficacia en el estreñimiento, se desconoce su mecanismo de acción, pero su toxicidad como que ha limitado su uso generalizado. Otros tratamientos que vimos en la segunda clasificación que les presenté, los activadores de los conductos del cloruro, tenemos a la lubiprostona, que es un activador prostanoide de los conductos de cloruro, que estimula la secreción de fluidos intestinal, lo que va a facilitar el paso de las heces, ¿no? Y otro también tenemos a la lubiprostona. Otro grupo tenemos los agonistas de receptor de guanilato ciclasa y a la linaclotida. Son una clase de medicamentos que se utiliza para tratar el estreñimiento, ¿no? Principalmente el síndrome intestinal irritable. Otros tratamientos tenemos las enemas, ¿no? Como auxiliares en los procedimientos de preparación intestinal para vaciar el material sólido retenido en el colon, ¿no? Y supositorio de glicerina también, como que habíamos mencionado. Acá en las enemas tenemos, por ejemplo, fosfato de sodio que puede causar hipocalcemia. Otro grupo tenemos a los procinéticos que van a intensificar la motilidad gástrica, aumentan la motilidad gástrica y del intestino delgado y mejoran el vaciamiento gástrico, favorecen la liberación de acetilcolina a nivel mientérico. Entonces, aumenta motilidad gástrica, aumenta motilidad del intestino delgado y mejoran el vaciamiento gástrico, ¿no? Habíamos visto algunas alteraciones donde hay una reducción de lo que es el vaciamiento gástrico, estos pueden ayudar. El término procinético por lo regular se reserva para fármacos que intensifican el tránsito del tubo digestivo a través de las interacciones con receptores específicos, ¿no? Que participan en la regulación de la motilidad. La serotonina juega un papel importante en la función motora y secretora normal del intestino. La serotonina dispara el reflejo peristáltico al estimular las neuronas sensoriales, lo que veíamos hace un rato en las células enterocromafinas, la liberación de la importancia de la serotonina para la estimulación de receptores 5HT3, 5HT1, lo que veíamos hace un rato, 5HT4, etcétera. ¿Correcto? Es lo que se está mencionando acá. Y dentro de los fármacos procinéticos tenemos las benzamidas, metoclopramida,
¿no? Benzamídicos, domperidona y otros como la cisaprida, prucaloprida, eritromicina, por ejemplo. Bueno, los mecanismos de acción de la metoclopramida, antagonista receptor de 2 y agonista parcial de 5 HT4 en plexo amientérico, lo cual va a aumentar la liberación de acetilcolina, eso aumenta la motilidad del antro y del duodeno y aumenta el tono, ¿no? Del esfínter esofágico inferior, que acá está la leyenda por si acaso, ¿no? Y el efecto antiemético central por bloqueo de los D2 en zona gatillo. La domperidona, antagonista de receptores D2, periférico, aumenta la liberación de la acetilcolina en plexo amientérico sin pasar por el sistema nervioso central. En el caso de otros procinéticos, por ejemplo, cisaprida, prucaloprina, eritromicina, la cisaprida y la prucaloprina es un agonista 5-HT4, lo aumenta también la liberación de acetilcolina, el plexo amientérico, y la eritromicina, agonista del receptor de motilina. Este es un antibiótico, pero tiene otro mecanismo de acción que también tiene que ver con agonista del receptor de motilina. Estimula contracciones gástricas y duodenales y las indicaciones puede ser la primera para náuseas y vómitos, gastroparesia diabética, ¿no? Reflujo gastroesofágico leve, dispepsia funcional, náuseas, vómitos para la domperidona, dispepsia funcional. En el caso de la cisaprida, gastroparesia diabética, estreñimiento crónico idiopático para la prucaloprida, estimulación del vaciamiento gástrico postoperatorio. Ya para ir terminando, porque estamos con el tiempo, disculpen, es un tema muy amplio, pero muy breve el tiempo. Dentro de los antiespasmódicos o espasmolíticos, son fármacos que reducen las contracciones anormales del músculo liso. Y el mismo nombre, bueno, como que vamos a ver, tiene que ver, digamos, alivian el dolor tipo cólico, actúa por diversos mecanismos, por ejemplo, por bloqueo colinérgico, la iosina o modulación opioide periférica, tipo la trimebutina, por ejemplo, se emplean en espasmos gastrointestinales, biliares y geniturinarios, ¿no? Am, Así como en el síndrome de intestino irritable. Requieren precaución en pacientes con glaucomia, hilo paralítico o retención urinaria. Ay, perdón. La elección del fármaco depende de la causa del espasmo, de su eficacia y seguridad. Busca aliviar el espasmo sin alterar su acción. Acá hay un error, su acción busca aliviar el espasmo sin alterar la motilidad fisiológica anormal, por si acaso, ¿ya? Ahora lo voy a corregir esto. Y dentro del grupo de los espasmolíticos, finalmente tenemos a la iosina, antagonista competitivo de receptores muscarínicos M1, M3, ya sabemos, antagonistas M1, M3, que se van a utilizar para cólicos gastrointestinales biliares o urinarios, dismenorrea, síndrome del intestino irritable con predominio espástico. La mebeverina, que inhibe la entrada de calcio y modula los canales de potasio, el efecto directo miolítico sobre el músculo liso intestinal sin alterar la motilidad fisiológica. Se utiliza para síndrome de intestino irritable y espasmos intestinales funcionales. Y la trimebutina, ¿no? Que es un agonista parcial de los receptores opioides mu, kappa y delta, modula la motilidad intestinal, inhibe o estimula según su tono basal y puede ser utilizado para trastornos funcionales del tubo digestivo. Síndrome de intestino irritable, dispepsia y Lulé. Bien, miren, el tiempo nos ha ganado. Tengo aquí ya las tablitas para pasarlas en un momentito. No sé si hay alguna pregunta. Con esto estamos terminando. Por lo que hemos visto, cada grupo farmacológico actúa sobre una parte distinta del sistema digestivo, pero todos buscan el mismo objetivo, que va a ser restaurar la función intestinal normal en nuestros pacientes, porque ya hemos hablado de las múltiples funciones importantes que cumple el tubo digestivo y en este caso específicamente nos hemos centrado en las alteraciones que pueden presentar nuestros pacientes a nivel de la motilidad intestinal. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, voy a compartir, voy a dejar de compartir esto y me voy al chat. Claro, en el caso de la oxitrotidia, claro, no había visto ese mensaje. Sí, inhibe la hormona del crecimiento, no es tan relevante. Sí, en este caso tiene sus contraindicaciones también, ¿no? Ahí podría ser una limitante. Hay otras opciones para tratar a los niños en este caso, ¿ya? A ver, vamos con la asistencia. ¿Me confirman, por favor, si se puede ingresar?
A ver, ¿se puede ingresar, chicos? Sí, doctora. Listo, chicos. Esto sería todo. Ya nos vemos en clases presenciales. Que tengan un lindo día. Gracias. Permiso. Gracias, doctora.